Bien, entonces decíamos, si la accesibilidad es un problema o si el recurso es escaso, muchas veces esa escasez hace que el valor económico del recurso que nosotros estemos utilizando justifique que la necesidad sea muy alta. Entonces, su grado de accesibilidad puede ser modificado. Por ejemplo, si estamos hablando de un recurso que estaba como medio lejano, construir un camino, un aeropuerto, el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿sí? Qué sé yo, supónganse, para el caso del petróleo, todo lo que tiene que ver con después lo vamos a ver cuando evaluemos este tipo de recursos, pero qué sé yo, lo que tiene que ver con el tratamiento convencional o la explotación convencional versus la no convencional, el fracking y todo eso, digamos que aparecen como tecnologías que, porque el valor del producto en el mercado lo justifica, para decirlo de alguna forma, uno aplica tecnologías para poder seguir sacando, ¿está bien? O seguir produciendo, para decir de alguna forma. Eh, pero bueno, también esta lógica de la necesidad que hablábamos un poco no escapa a lo que son las cuestiones más de campañas educativas o de propaganda, que lo que hacen es modificar de alguna forma las pautas culturales que afectan la necesidad, ¿sí? Es decir, yo a través de la propaganda o la educación o lo que sea, puedo generar en la población determinadas necesidades que antes no existían. De hecho, si uno, no sé, pónganse a nivel vestimenta, ve una foto de hace 50 años, se va a fijar que la vestimenta que hoy utilizamos no tiene nada que ver con esa vestimenta que se utilizaba hace 50 años. Entonces hubo cambios, ¿sí? En el modo de percibir y en cambios en lo que se denomina necesidades nuevas, que en realidad son efecto de alguna forma también de la propaganda, de generar o querer generar mayor consumo por parte de las marcas para desarrollarse comercialmente, ¿está bien? Todo eso obedece también a lo que pasa con los recursos naturales, ¿sí? Hace, qué sé yo, 30 años atrás, en el supermercado no existían los brotes de soja. Sin embargo, hoy es una cosa totalmente común, ¿no? O no existían tampoco la salsa de soja, por decirlo de alguna forma. Entonces, fíjense que nuestros consumos van modificándose en función un poco de cómo va avanzando el mercado y la lógica esta de generarnos necesidades que a veces no son tan necesarias, o sí, digamos, evaluando un poco cada uno de los, desde dónde decimos nosotros que algo es necesario o no, digamos. Bien, para resumir, eh, recordemos, clasificar un recurso uno lo puede hacer de diferentes perspectivas, de diferentes ópticas, ¿sí? Entonces, si hablamos, supónganse, de cómo nosotros percibimos y utilizamos el recurso, nosotros podemos percibir el recurso como un bien o un recurso que es de tipo básico. Podemos percibir a un recurso de modo básico, me refiero a lo que es alimentación, refugio, recuerden eso, versus algo que pueda ser más de tipo cultural, ¿sí? O usar una lana más fina porque la prenda calza mejor y no sé qué, eso es una cuestión más cultural que de la índole, por más que viene a cubrir una necesidad básica como la vestimenta, digamos, hablar de que una lana sea más fina que otra, viene a hablar un poquito también de necesidades culturales, y cómo la ropa y demás se inserta en nuestra cultura como eh, con diferentes tonalidades, por decirlo de alguna forma. Después, ¿cómo lo utilizamos? Si lo hacemos de un modo, o cómo lo sacamos, o cómo si lo utilizamos, puede ser extractivo o sistémico, ¿está bien? Si estamos hablando de un recurso que vamos y sacamos, es extractivo. Si vamos y operamos en un sistema natural, recuerden, es un recurso de tipo sistémico, ¿sí?
Si nosotros evaluamos los recursos o los queremos clasificar en función de cuánto van a durar, podemos hablar de lo que es la exhaustibilidad, perdón, es decir, un recurso infinito o un recurso finito. En la lógica de nuestra materia, nosotros esta definición no la utilizamos tanto, pero sí nos basamos más en los términos de renovabilidad potencial, ¿sí? Recuerden acá que teníamos dos tipos, los recursos renovables, ¿sí? Potencialmente renovables de flujo, perdón, o los recursos de stock, ¿sí? Finalmente, podemos hablar de bueno, la necesidad versus la accesibilidad, si son recursos accesibles, limitantes o ilimitantes, en función de un poco de la cantidad que haya de cada uno de los recursos y el acceso que haya a esos recursos, ¿sí? El agua, hasta hace, no sé, 100 años atrás, era un recurso totalmente limitante y inaccesible para la mayor cantidad de la población en Comodoro Rivadavia. Hoy, a través de la construcción, fíjense, una mejora tecnológica, si queremos decirlo, del acueducto, ese recurso, eh, modificamos su accesibilidad y dejó de ser un recurso limitante, por más que tengamos muchos problemas con el agua actualmente también, ¿no? Bueno, cuando hablamos desde la óptica de qué recurso es y dónde están, estamos hablando qué son de la naturaleza, ¿sí? Esto puede ser mineral, no sé, biológico, biótico, abiótico, eh, vegetal, animal, ¿está bien? Y si estamos hablando de dónde están, estamos hablando del ambiente en el cual se encuentran, ¿está bien? Entonces, esta diapositiva viene como a resumir todos los criterios de clasificación de los recursos que pueda haber en torno a un recurso natural, ¿está bien? Entonces, utilícenla para orientarse. Después en la práctica van a tener una ejercitación con respecto al tema y con Carla lo van a trabajar o a ahondar más todavía. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda respecto al tema. Bueno. Bueno. Bueno, después la clasificación de los recursos naturales es dinámica también en función de las pautas culturales. Es decir, lo importante también de llevarse en esto es que nosotros históricamente fuimos percibiendo los recursos de un modo distinto a lo largo de la historia. ¿Está bien? Y que esta percepción no es una percepción lineal que siempre fue igual. La explotación petrolera no ha sido la misma o no se ha desarrollado desde la misma óptica. No se ha desarrollado desde la misma óptica hace 50 años que ahora, ¿no? Es decir, antes, supónganse, con el tema del petróleo, no sé, se dejaban las piletas de petróleo al aire libre, no se sellaban, no se hacía ningún tipo de remediación. Hoy en día esas cosas están un poco más trabajadas y el impacto puede ser menor, aparece toda la concepción del ambiente, del impacto ambiental y todas las cuestiones que antes no existían, ¿no? Entonces, la utilización de los recursos va modificándose históricamente desde el pasado al presente con un montón de modificaciones o de mutaciones, si ustedes quieren también hablar en esos términos. Bien. Vamos a ver si pasamos al tema siguiente. Denme un segundo que estoy buscando la carpeta.
Bien. Acá les voy a compartir una lectura breve sobre un librito que está piola, digamos, para que ustedes lo lean cuando, si tienen ganas, que se llama Úselo y Tírelo. Es un libro que escribió, que en realidad es un compendio de Eduardo Galeano cuando habla un poco de la ecología y demás. Entonces él, de todos los escritos que hizo y agregó algunos otros, hizo un librito chiquito que dice Úselo y Tírelo y está relacionado todo a temas ecológicos y demás. Y trabaja un poco el tema de los recursos y algunas cuestiones que están tan buenas de leer. Es muy fácil de leerlo, es corto, así que si algún día tienen la posibilidad, se los recomiendo. Yo solamente les quería leer un párrafo, no sé si se ve, un párrafo no, un par de líneas. No sé si se ve eso de ahí. Sí. Sí, Bien, Sí, entonces, perfecto, gracias. Yo se los voy a leer para hacerlo más ágil. Él habla un poco acá de la venta de carne humana. Dice, allá por 1562, el capitán John Hawkins había arrancado 300 negros de contrabando de la Guinea portuguesa. La reina Isabel se puso furiosa. Esta aventura, sentenció, clama venganza del cielo. Pero Hankins le confesó que en el Caribe había obtenido, a cambio de los esclavos, un cargamento de azúcar y pieles. Dame un segundito. Perlas y jengibre. ¿Se ve eso? Sí. La reina perdonó al pirata y se convirtió en su socia comercial. Un siglo después, el duque de York marcaba al hierro candente sus iniciales DI sobre la nalga izquierda o el pecho de los 3.000 negros que anualmente conducía su empresa hacia las islas del azúcar. La Real Compañía Africana, entre cuyos accionistas figuraba el rey Carlos II, daba un 300% de dividendos, pese a que de los 70.000 esclavos que embarcó entre 1680 y 1688, solo 46.000 sobrevivieron a la travesía. Durante el viaje, numerosos africanos morían víctimas de epidemias de desnutrición o se suicidaban negándose a comer, ahorcándose con las cadenas o arrojándose por la borda del océano erizado de aletas de tiburones. Lenta, pero firmemente, Inglaterra iba quebrando la hegemonía holandesa en la trata de los negros. La South Sea Company fue la principal usufructuaria del derecho de asiento conseguido por los ingleses por España, y en ella estaban envueltos los más prominentes personajes de la política y las finanzas británicas. El negocio, brillante como ninguno, enloqueció la Bolsa de Valores de Londres y desató una especulación de leyenda. El transporte de esclavos elevó a Bristol, sede de los astilleros, al rango de la segunda ciudad de Inglaterra y convirtió a Liverpool, donde están los Beatles, ¿no?, en el mayor puerto del mundo. Partían los navíos con sus bodegas cargadas de armas, telas, ginebra, ron, chucherías y vidrios de colores, que serían el medio de pago para la mercancía humana de África, que a su vez pagaría el azúcar, el algodón, el café y el cacao de las plantaciones coloniales de América. Los ingleses imponían su reinado sobre los mares. A fines del siglo XVIII, África y el Caribe daban trabajo a 180.000 obreros textiles en Manchester. De Sheffield provenían los cuchillos y de Birmingham 1.500 mosquetes por año. Los caciques africanos recibían las mercancías de la industria británica y entregaban los cargamentos de los esclavos a los capitanes negreros. Disponían así de nuevas armas y abundante aguardiente para emprender las próximas cacerías en las aldeas. También proporcionaban marfiles, ceras y aceites de palma. Muchos de los esclavos provenían de la selva y no habían visto nunca el mar. Confundían los rugidos del océano con alguna bestia sumergida que los esperaba para devorarlos, o, según el testimonio de un traficante de la época, creían, y en cierto modo no se equivocaban, que iban a ser llevados como carneros al matadero, siendo su carne muy apreciada por los europeos. De muy poco servían los látigos de 7 colas para convencer o
reducir la desaparición suicida de los africanos. Es decir, los tipos se tiraban de los barcos en los cuales eran transportados por los ingleses. Este pequeño fragmento de este librito que yo les hacía mención, que no es muy feliz, pero es necesario, habla un poco de cómo nosotros, como sociedad o como en la historia de la humanidad, hemos modificado nuestras concepciones, nuestras percepciones, a modo tal de percibir, supónganse, los esclavos como un producto, ¿no? Como ganado, como marcar a hierro caliente, como decía ahí Galeano, sobre las nalgas de los negros, como si fueran vacas, básicamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es historizar, o sea, poner en contexto histórico cada uno de los recursos. Y fíjense que luego de 500 años, algunos dilemas todavía no se han resuelto con respecto a la utilización de los recursos naturales, como por ejemplo la cuestión minera, ¿sí? Que a veces está en auge, está en discusión actual, ¿no? Sobre dónde van esos recursos y demás. Nuestra historia americana, ustedes han tenido la materia de historia y demás, por lo tanto no voy a ahondar en el tema ese, pero nuestra historia de utilización de los recursos naturales sigue en auge. Entonces, pensarse históricamente y cómo llegamos al presente nos permite entender algunas de las cuestiones que hoy en día están ocurriendo también, ¿no? Bueno, vamos a la segunda parte de toda esta historia. Que son los conceptos a partir de los cuales nosotros sentamos las bases para poder seguir discutiendo algunas cuestiones de la materia, que es el concepto de la sustentabilidad. No sé si se ve esa diapositiva. No, no se ve. ¿No se ve? No se ve, profe. A ver, denme un segundito. ¿Ahí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahí sí, ahora sí. Bueno, esto, ¿ustedes han escuchado el desarrollo sustentable en las carreras, por ahí en el secundario? No sé si por ahí en otras materias. Sí, en Canal Encuentro hay un segmento, un programa que habla de desarrollo sustentable. Bien, está bueno. Sí, en Canal Encuentro hay muchas cosas interesantes. Es un buen repositorio de material audiovisual que a veces nos ayuda a entender un montón de cosas que las palabras no. De hecho, vamos a tener algunos videitos de Canal Encuentro que están muy buenos. Pero digo, en la carrera no han abordado el tema de la sustentabilidad. No sé, por ahí más la gente de Liga, quizá. ¿O qué entienden Sí, ustedes? en IPA lo veíamos mucho. En IPA, perdóname. Sí, perdón, en la introducción a problemática ambiental. Ah, perfecto. Bien. Bueno, o sea que este término para algunos va a sonar como ya familiar y para otros no tanto. Así que lo que vamos a hacer es básicamente repasar algunas cuestiones y entender que nosotros vamos a ir dando cosas en la materia que después van a ir relacionándose con lo que vayamos viendo más adelante. Entonces, el desarrollo sustentable, el entendimiento del desarrollo sustentable y un poco a qué se refiere, es fundamental para entender un poco lo que venga después. Porque nosotros vamos a hablar de desarrollo sustentable para cada uno de los recursos naturales que vayamos evaluando. Entonces, recuerden que la materia se llama uso y conservación de los recursos. Entonces, ustedes vamos a ir explorando cómo se utilizan los recursos y cómo se conservan. Y para eso necesitamos darle un marco de sustentabilidad.
Por definición, el desarrollo sustentable es el desarrollo que permite cubrir las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para cubrir sus propias necesidades. ¿Está bien? Es decir, yo quiero utilizar algún recurso en el presente sin que en el futuro ese recurso escasee, para decirlo de alguna forma. Esa es la definición como por ahí más amplia del recurso, perdón, del desarrollo sustentable. Si uno se pone más en términos de decir el desarrollo sustentable como desarrollo en términos de riqueza o de beneficio, de capital, se puede hablar de un proceso por el cual las sociedades transforman el capital económico, ambiental y las capacidades sociales de una manera que permitan un mantenimiento o un aumento de las oportunidades para satisfacer las necesidades humanas en sucesivas generaciones. Es decir, para ponerlo más en criollo, una sociedad transforma un elemento de la naturaleza en un capital económico, ¿sí? Y ese capital económico de alguna forma trae algo que nosotros podríamos denominar progreso. ¿Está bien? Y ese progreso hace que ciertas necesidades puedan ser satisfechas hoy y para las generaciones que sigan, ¿sí? Pero bueno, ahí viene toda una discusión más de la órbita de la epistemología, o si ustedes quieren, del significado de cada una de las palabras, que es, bueno, a ver, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo es crecimiento, bueno, y ahí hay todo un dilema con respecto a este concepto de desarrollo, que bueno, que muchas personas pueden poner en tela de juicio. Para algunas personas el desarrollo involucra algo y para otras no involucra eso mismo. ¿Está bien? Por ejemplo, para poner un caso bien en contexto, el desarrollo sustentable desde la perspectiva, si se quiere, de la cúpula política chubutense actual, tiene que ver con poder tener mayor ingresos de divisas por efecto de la explotación minera. Sin embargo, otro segmento de la población puede considerar que eso no es desarrollo, que eso no es crecimiento. Y entonces, que no es un desarrollo o un crecimiento sustentable, ¿está bien? Fíjense que en torno a un mismo elemento existen lecturas diferentes que tienen que ver con la percepción que cada uno tiene de un elemento común. Es decir, para algunas personas algo es desarrollo y crecimiento y para otros no, ¿está bien? Entonces es un término que es discutido y es un término que es muy ambiguo, ¿sí? Entonces cuando uno habla y dice, no, estamos apuntando a la sustentabilidad, al desarrollo sustentable de la ciudad y no sé qué, no sé cuánto, bueno, perfecto, habría que ver un poco cómo medimos esa sustentabilidad. Vos decís sustentable, perfecto. ¿En términos de qué? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de desarrollo sustentable, este término lo que engloba serían como 3 patas que hablan de la sustentabilidad, ¿sí? Entonces, el desarrollo sustentable se basa en 3 patas. Un lado es la sustentabilidad ambiental, ¿sí? Es decir, promover que la actividad que nosotros estamos desarrollando sea sustentable en términos ambientales, ¿sí? Por otro lado, que la sustentabilidad sea una sustentabilidad económica, que de alguna forma me genere algún tipo de rédito económico que me permita a mí seguir creciendo o tratar de, ¿cómo decirlo?, de tener mayor acceso a las necesidades básicas, ¿sí? O sea, que haya un crecimiento dentro de la esfera de la economía, ¿sí? Y luego pasar por la parte social, es decir, hacer un desarrollo que sea sustentable en términos de la sociedad, que supónganse que no genere, no sé, mucha desigualdad en la sociedad en la cual opera, porque esa desigualdad después genera una brecha entre el que más gana y el que menos gana, que después se traduce en algunos indicadores demográficos que pueden ser alarmantes para la sociedad.
como por ejemplo, no sé, los robos, la delincuencia, el acceso a la educación, el acceso a las necesidades básicas, ¿está bien? Entonces, todos estos tres elementos se conjugan, ¿sí? O estos tres diagramas de Venn se conjugan en torno al desarrollo sustentable. Cuanto más solapados estén estos tres elementos, el desarrollo sustentable se va a desarrollar de un modo mejor, ¿está bien? O sea, va a ser más sustentable el desarrollo que nosotros estamos promoviendo. No sé si se entendió eso último que dije. ¿Sí? O sea, si yo cuido el ambiente, cuido la economía y cuido de la sociedad, estoy en el camino del desarrollo sustentable. Aquí dice, bueno, a lo largo de las 2 últimas décadas, la frase desarrollo sustentable parece haber perdido su utilidad tanto desde el punto de vista económico como social e incluso ambiental. Por eso el objetivo de los esfuerzos de la sociedad humana para lograr mejor vida por más tiempo para más seres humanos puede ser expresado como la sustentabilidad a largo plazo de la vida humana en el planeta. Es decir, de alguna forma, pensar en las generaciones futuras para lograr que tengamos vida en el planeta a largo plazo. O sea, podremos hablar de desarrollo sustentable en esos términos. Entonces, pero esta sustentabilidad a largo plazo en el planeta tiene que apoyarse o tiene que rescatar ciertos principios, ¿sí? Uno de ellos puede ser la paz, es decir, bueno, miren, muchachos, para mantener o hacer un desarrollo sustentable tenemos que estar en paz. En paz entre países, ¿sí? En paz dentro de los países, en paz dentro de las provincias, para poder decirlo de alguna forma. Si no hay paz, los recursos naturales van a ser de aquel que tenga más fuerza, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que si yo el principio de paz lo salteo, estoy diciendo que la paz no importa, entonces lo que importa de alguna forma es aquel que tenga más fuerza va a ser el que tenga el acceso a los recursos naturales, ¿sí? Pasamos por encima de la paz social, para decirlo de alguna forma. Que un poco es lo que también, si ustedes se ponen a pensar en el contexto actual, en el debate de la minería y qué sé yo, también se está poniendo en duda, de alguna forma, la paz interna de la provincia, el consenso social, como denominan. ¿El proyecto minero tiene consenso social? Sí, no. Bueno, esta es un poco lo que se está planteando ahora en la provincia. Ahora, si usted lo quiere poner a nivel de naciones, qué sé yo, la militarización de determinados países, como por ejemplo en Medio Oriente y demás, supónganse por las bases donde está el petróleo, es un buen ejemplo de la utilización de la fuerza para poder acceder a los recursos. Y eso va en contra de la paz. ¿Está bien? Luego, este desarrollo sustentable debería apoyarse sobre el principio de equidad social, ¿sí? Es decir, que seamos todos posibles de acceder a los recursos de una manera pareja, equitativa, ¿sí? Allí dice, dejando de lado en las últimas décadas por los países del primer mundo, aún para sus propios ciudadanos, no alcanzado nunca por los países del tercer mundo, o de los países en vía de desarrollo, como se dice ahora, o emergentes, y en peligro en aquellos países que creían haber logrado la equidad social. Fíjense, la equidad social refería a que todos, ¿sí? Y todas podamos llegar a los recursos de la misma forma. ¿Sí? La pandemia que nos está enseñando, supónganse. En términos ya muy actuales y que nos atañe a nosotros, como yo como docente, ustedes como estudiantes, fíjense
que aquellas personas que no tengan una buena conexión a Internet y que no tengan una computadora, muy difícilmente puedan estar presenciando esta clase. ¿Está bien? Entonces, ahí no hay una equidad, no hay una equidad social, o la brecha, si quiere, digital, es amplia y no nos permite a nosotros llegar a los mismos recursos. Esto estamos hablando de recursos tecnológicos, no estamos hablando de recursos naturales, ¿no? Pero piénsenlo en términos de recursos naturales, ¿sí? Entonces, en términos de recursos naturales, el recurso natural va a ser de aquel que tenga más dinero y que pueda comprar de alguna forma ese recurso natural, como es el ejemplo de las multinacionales, ¿sí? Entonces ahí no hay equidad social. ¿Por qué? Porque el recurso va a ser de aquel que pueda comprarlo, ¿sí? Entonces el acceso a determinados recursos va a ser aquel de que pueda comprarlo, como por ejemplo el oro, ¿está bien? Para ir lisicionamente a un recurso tangible. Esto que yo le estoy diciendo también se traduce a otros sistemas. En Chubut, supónganse, el sistema de la educación pública. Fíjense que el hecho de que haya muchos docentes, supónganse, que estén de paro, hacen que los estudiantes no accedan a la educación que por derecho y constitucional tienen, ¿sí? Por lo tanto, aquella persona que tenga dinero para pagar un privado, de alguna forma también, lo que está haciendo es diciendo, bueno, obedeciendo esta lógica. Yo tengo plata, mando a mis chicos a la escuela privada, pero entonces, ¿quién accede a la educación? Aquel que tiene plata. ¿Está bien? Con los recursos naturales pasa lo mismo. Y se saltean los principios básicos de la Constitución, que tienen que ver con brindar educación gratuita, de calidad, pagarle a los maestros en tiempo y forma, el acceso a un ambiente sano, como dice la Constitución también. Fíjense que todas las cosas están interrelacionadas de alguna forma. Yo lo pongo en contexto porque Tomás, es aplicable a todo.